minuticos, pero vamos empezando. Podemos ir aquí conversando un poco, pero nos vamos preparando para que entonces hagamos sus intervenciones y ahora ¿Aló? José Ignacio, al terminar sus intervenciones, que les recuerdo que son máximo de 15 minutos, después ya con José Ignacio, ya llegó nuestro Llegó Nacho. moderador, ya él después con ustedes conversará. Ya llegó, mágico, pasó el corredor y llegó. Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar hoy con ustedes. Vittorio, Francisco, qué gusto verlos. Qué Les gusto, comento amigo. que tenemos, ayer tuvimos otro conversatorio y la ergonomía de la reunión no es como fácil de comprender. Yo trato de mirar la pantalla, pero Le posiblemente estamos es dando mejor que yo vea la cámara. Pero bueno, muy bien. Emilio, mucho gusto estar acá contigo. buenas Y tardes. Diego. ¿Sí me ven? Yo tengo que mirar allá. Muy buenas tardes. Hola, Diego. ¿Cómo has estado? A ver, que es que ayer me hicieron correr. ¿Sí salimos? ¿Sí salimos o no? Sí estamos todos Es que como no nos vemos, no sabemos si Emilio y yo estamos a la vista. No. ¿Ustedes nos ven? Ayer sí estábamos Francisco, puestos todos, o los Vittorio, presidentes Diego, allá ¿ustedes nos ven? y los presenciales aquí. Sí, sí los vemos. Eso. Muchachos, el problema es ergonómico. Este es un problema ergonómico, porque tendríamos que diseñar unos micrófonos de estos con retrovisor. ¿Cierto? Un espejito aquí que yo esté hablando y esté viendo a los que están allá atrás. Sería el diseño. No. Lo templado es que entonces yo voy a tener... Sí. Y atención que el que pasa las diapositivas soy yo. Entonces enseguida desaparezco de aquí y me siento al frente, porque si no es imposible yo estar así. O termino. Sí, sí. Sí, pues yo necesito ver que sí esté pasando. O sea, el problema, como ven ustedes, la ergonomía tiene múltiples aplicaciones. Aquí faltó. Acá. Bueno, muy bien, vamos a iniciar. Entonces, cada uno va a hacer una presentación en el siguiente orden. Vittorio, Francisco, creo que Diego y tú. Sí. Vittorio, Francisco, Emilio y Diego, y perdón, Diego. ese es el Porque orden. Diego ese él va aparte porque no ha montado los... Pero en ese orden, entonces lo primero va a ser ver las presentaciones Sí, que ellos claro. ya han preparado, bueno. Claro. Entonces, Y yo soy el que pasa las diapositivas. o sea que tú te vas a tu nuevo frente de trabajo. Voy a mi nuevo frente de trabajo, muchachos. Bueno, vamos a leer las preguntas que orientaron este conversatorio. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué ha pasado en las organizaciones durante la pandemia? La segunda pregunta, ¿cómo ha afectado las actividades en la vida diaria? La tercera, ¿cómo se han adaptado las organizaciones? Y la cuarta, la ergonomía como estrategia para la calidad de vida personal, laboral y para la organización. Entonces vamos a comenzar con las presentaciones pregrabadas. Ah, bueno, perdón, en directo. Ah, qué pena, sí, disculpen. Vittorio, adelante, por favor.
Vic, Muy acuérdate bien, que buena yo tarde a pasé- todos. Buena tarde. Buenas tardes. A agradecer primeramente al comité organizador de esta 27ª Semana de la Salud Ocupacional, que ahora se redujo a solo 2 días. Y también es un agasajo poder ver a mis colegas, a mis amigos, a mis hermanos. Y bueno, la siguiente, por favor. Yo quiero empezar comentando que la revisión que vamos a hacer esta tarde parte de una perspectiva laboral a futuro. La que sigue. Y por ende, las preguntas que ya ahorita Ignacio leyó, la que sigue, por favor. Yo quiero comenzar haciendo una reflexión, porque realmente el verdadero cambio que ha provocado la enfermedad, la enfermedad por coronavirus, tiene que ver básicamente con cómo es el trabajo a distancia. Y cuando hablo trabajo a distancia, no necesariamente tiene que ser en casa, puede ser un trabajo en un coworking o en una otra instalación ajena a donde estábamos acostumbrados a habitar. Y el principal argumento entre todos es que podamos entender, ya sea como colaboradores, como trabajadores o empleados, que todo esto sigue funcionando. Hay quien habla a favor, sí, del trabajo remoto y hay quien le ha ido mal, pero realmente el cambio de mentalidad, lo que se ha encargado es de derribar esa barrera de lo que es un trabajo a distancia. ¿La que sigue? Yo quiero empezar esto, tenía una dinámica porque en mi presentación original van apareciendo las imágenes, pero cuando hablo de deshumanización del trabajo seguimos inmersos en diseñar procesos de trabajo como este modelo del pie y el zapato. Tendríamos que tener el pie con el dedo medio, como está en esa imagen, y en la parte inferior, en el reino social del ser humano, yo más bien me pregunto si vamos involucionando en vez de evolucionar. La que sigue. Por el otro lado está la persona no humanista, en la cual podemos atender a que podemos ser muy eruditos, cultos, doctos, ilustrados, versados, con maestría, doctorado, pero realmente hemos hecho mal uso o un abuso de la tecnología. La que sigue. Y para muestra un botón en esta imagen, unos padres que están en el mismo hogar donde está el hijo, y en lugar de hablarle o de conversar, saben que él va a atender más fácilmente un WhatsApp, ¿sí?, que una conversación de cara a cara. La que sigue. Y bueno, de esto pues hay mucho, está la tecnología, estamos inmersos en ella. Hoy en la mañana le pasó a mi querido hermano que no pudo conectarse, a Diego, y bueno, nos juega chueco a veces la tecnología. La que sigue. Por ello, quiero ponerte a que visualices esta diapositiva y que veas realmente si te reconoces en alguno de esos escenarios en los cuales tienes más trabajo, pero menos tiempo para convivir, para estar en casa con los tuyos, para resolver conflictos, ya sean laborales, familiares, de trabajo, económico, para tener un estilo de vida que te permita estar más atento y ser más efectivo en lo que hacemos en el día a día. Y bueno, como salida, tenemos cada vez que las personas están más conflictuadas, con mayor estrés, con divorcios, etcétera. La que sigue. Por eso es que en la primera interrogante yo quiero plantear que la ergonomía en búsqueda de soluciones a problemas de trabajo humano, sí, la ergonomía la podemos ver como una cuestión muy simple, pero que en realidad las necesidades, tanto de fuerza física como de fuerza de voluntad y movilidad, son cada vez más complejas. La que sigue. Y esto se da porque tanto en las actividades cognitivas, intelectuales, como muy mecanizadas, tanto las demandas de percepción como la toma de decisiones cada vez juegan un componente más estrecho. La que sigue. Por ello, es que ante la imposición de estas demandas de procesamiento de información o de respuesta mecánica,
La salida, la que sigue, es que las personas se enferman más, tienen otro tipo de patologías que anteriormente no existían, se fatigan, tanto física como cognitivamente, están más propensas al accidente y su eficiencia se disminuye. La que sigue. En América Latina, en una revisión de la literatura, de todo lo que hay, generalmente en la charla que nos precedió Gabriel García Costa, él hablaba de dos tipos de escenarios y yo estoy de acuerdo con él porque se ha usado también de un diagnóstico en el cual las empresas lo que piden, lo que solicitan es hacer una evaluación de puestos, de estaciones de trabajo. La que sigue. Y con una visión, obviamente, que va enfáticamente a resolver problemas que tienen las personas porque ya manifiestan alguna molestia, ya sea por sobreesfuerzos físicos, biomecánicos, por posturas estresantes, desgarbadas y por una alta repetitividad. La que sigue. Y esto, en ello prevalece el análisis ergonómico de diagnóstico, es decir, se queda únicamente en la primera etapa, en identificar esos factores ergonómicos de riesgo. La que sigue. Todavía más, la que sigue. Las intervenciones obviamente se limitan a que una vez que se hace el diagnóstico, el cliente, el empresario, el patrón, lo que requiere es que tú le des recomendaciones para modificar lo más viable, mobiliario, equipos, estructuras, procesos, procedimientos, pero sin una visión holística de sistemas operacionales. La otra, la que sigue, y por ende, a lo que más recurren, al menos acá en mi país, es a las pausas activas, donde eso sabemos que solamente representa entre un 18 y 22% de beneficio directo para las personas, pero que no abordan realmente la raíz del problema. La que sigue. Por ello, debemos estar seguros de que al implementar esto como un proceso integral y no como un programa, el proceso es un proceso de mejora continua, nos va a permitir verlo desde identificar las deficiencias del diseño. La que sigue. Por ende, esta revisión sabemos que subsisten hoy muchos trabajadores a un esfuerzo muscular porque se quedan tiempos extra, son multitarea y no pueden repelar, no pueden decir nada porque obviamente la condición en la que están enfrentando les puede pues poner en riesgo su trabajo. La que sigue. Por ello, algo más que podemos hacer nosotros es aspirar a tener importantes incrementos en la productividad cuando se le provee de elementos básicos para que la persona realice su trabajo, su tarea, con una mejora en la organización y obviamente proveyendo a las personas de acuerdo a sus características individuales. Desapareció de mi computadora la imagen, pero tengo acá el soporte, la que sigue. Lo que yo he hecho en mi práctica profesional es hacer que las personas recurran primeramente a identificar cuáles son las necesidades fisiológicas de las personas. Por eso que yo bauticé como paso cero, en alusión a que Lean Manufacturing tiene 7 pasos, del 1 al 7. Yo decía, no hay ni 1, ni 3, ni 7 sin paso cero. Es decir, cuáles son las características que las personas tienen en cuenta para alimentarse adecuadamente, hidratarse en el día a día, cubrir tanto en horas como en calidad horas de sueño, ¿sí? De reposo, la actividad deportiva, si es que existe, que hacen las personas calistenia y pausas activas, y un examen médico que nos permite identificar cuáles son las condiciones de la persona. La otra es capacitar a las personas en ergonomía y no es lo mismo entrenar que educar. Proveer de elementos de seguridad, no confundir, por ejemplo, hay muchas empresas que siguen proveyendo de fajas lumbares cuando bien sabemos que no son equipos de protección y respetar en lo medida de lo posible los límites que hay de las capacidades humanas. La que sigue. En esta siguiente lámina, lo que estoy enfocando aquí es en la línea del tiempo. Obviamente que dependiendo de las sobredemandas o de la falta de respuesta, lo que vemos arriba y abajo de esta lámina,
es que los individuos se van a restaurar o van a deteriorar sus sistemas, sus órganos, su economía corporal, traduciéndose esto en el tiempo en traumatismos musculoesqueléticos o en factores psicosociales, sí, en el trabajo. La siguiente. En esta curva, en la cual vemos los espectros de riesgo que hay de los factores de riesgo, destaco que por un lado muchas personas únicamente ven la parte izquierda de esta lámina, es decir, los factores ergonómicos de riesgo, olvidándonos de los factores individuales de riesgo. Y sabemos que en ese círculo de trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Sabemos bien cómo se manifiestan el proceso de lesión tisular, se inflama el tejido, hay dolor, si sigue la actividad laboral, pues obviamente no hay reposo ni curación. La que sigue. Estamos en la lámina donde dice expectativas y estamos hablando de que las alternativas de solución serán sustentables y exitosas en la medida en que nosotros estandaricemos los procesos. Es decir, que el trabajador participe en el diseño ergonómico de sus actividades. La otra es organizar los sistemas de trabajo en la cual con una perspectiva integral, dado que los puestos de trabajo no son aislados, ¿sí? La siguiente lámina nos dice que diseñar las herramientas, los equipos y los demás implementos con una óptica y un conocimiento básico de lo que es la antropometría, la biomecánica, la cultura de trabajo y los procesos operativos para tomar conciencia de los límites que hay en la respuesta humana, ¿sí? Cuando son fijados los métricos de productividad, calidad, seguridad, etcétera. La última lámina, la que sigue, esta me la encontré en una visita que hice en Argentina, en una exposición que había en un museo, y donde la palabra futuro y pasado se concatenan, y cuando yo la magnifico, cómo hemos cambiado, como dice el eslogan de esta 27ª Semana de la Salud, algunos de los momentos vividos con esos hermanos colombianos que son unos parceros y pues muchas cosas que hemos intercambiado. Desde acá, desde México, un gracias muy sincero, ¿sí? Chinita, Emilio, Diego, Francisco, Ignacio, a todos los que están aquí presentes. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a ti, Victorio. Fantástica tu presentación. Excelente, Victorio. Qué agradable estar acá contigo y qué buena energía nos transmites. Qué buenos momentos nos recuerdas además. Bueno, claro. Sí, continúa. Gracias. Con gusto, con gusto. Para continuar con las otras presentaciones, olvidamos un detalle, y es que recordemos que tienen cada uno 15 minutos, que ya los vamos a tomar para no pasarnos. Entonces, continúa Francisco. Bienvenido, Francisco, qué gusto tenerte acá. Gracias, un saludo de Ecuador y un abrazo a todos, todos. Bueno, la siguiente, por favor. Miren, una de las cosas importantes no sé si me pueden escuchar, ¿me confirman? Este tema de la virtualidad también siempre exige un feedback. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, perfecto. Muy bueno, claro. Miren, uno de los temas importantes es saber que tenemos un antes de la pandemia y un después de la pandemia. Realmente vamos a tener una era de la pandemia. Y esta pandemia lo que hizo es reconocernos como especie, realmente darnos cuenta quiénes somos, qué nuestras cualidades, nuestras potencialidades, pero sobre todo, miren, yo creo que esta pandemia lo que hizo es mirar nuestros límites, saber que el hombre es limitado, ¿sí? Y sobre todo estos límites
nos puso frente a frente a esta vulnerabilidad. Pensamos que ya teníamos todo controlado, pero realmente esta pandemia lo que nos enseñó es que somos vulnerables. Dentro de esto, la pandemia también desarrolló estas nuevas modalidades de trabajo, sobre todo en dos campos importantes. La pandemia cambió mucho lo que es el trabajo, formas del trabajo, y también cambió mucho el tema de la educación, ¿sí? Estas nuevas formas de relacionarnos, miren lo que estamos nosotros viviendo, imagínense, en otras épocas estábamos juntos, compartiendo, tomando un cafecito, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasó? Estamos ahora a través de este vínculo, una mezcla de presencial y digital. Y esta mezcla, este híbrido, se va a quedar, vino para quedarse, tanto en lo presencial como en lo virtual. Esta crisis impulsó también esta capacidad de adaptarnos. Mire, el hombre realmente creo que tenemos esa ventaja de que cualquier cosa que nos pasa podemos adaptarnos. Y realmente eso está relacionado con el tema de la ergonomía. Es responder, adaptarnos a esas adversidades, hacernos más resilientes. Realmente fue un gran impacto, es crearnos realmente estas fortalezas que tenemos adentro y sacamos en estos momentos difíciles. La pandemia debe enseñarnos a desarrollar también este espíritu colectivo, este espíritu de grupo, porque una de las cosas que nos enseñó la pandemia es que no somos individuos, que no somos aislados, que si tendríamos que salir de la pandemia, debemos salir en equipo, en grupo, como un espíritu colectivo fuerte. Yo creo que ahí relacionando, pienso que este tema de la ergonomía participativa, en donde todos ponemos el hombro, también debe estar presente. ¿Para qué? Para enfrentarnos a estas consecuencias de la pandemia. La siguiente, por favor. Una de las cosas que la pandemia es, si miramos a estos trabajadores, de ser trabajadores invisibles a ser trabajadores indispensables o esenciales. La pandemia creo que nos dio una lección de saber quién es quién en el trabajo. Porque miren, nosotros dábamos por entendido que la persona que tenía que llevarnos los alimentos siempre iba a estar, la persona que retiraba nuestros desechos siempre iba a estar, la persona que nos atendía en el supermercado siempre iba a estar. Entonces, un poco, esta pandemia puso y sacó de ese ser invisible a estos queridos compañeros, trabajadores, de ser indispensables realmente. Yo creo que la ergonomía también debe volver los ojos a estos sectores tal vez abandonados. Tal vez esta ergonomía, tal vez un poco menos, más débil, una ergonomía más sencilla y poder ayudar a estas pequeñas empresas de servicios y ayudar a estos compañeros, colaboradores, trabajadores en estos puestos de trabajo que muchas veces hemos dado por supuesto que tienen que estar ahí y que la pandemia nos enseñó que realmente son importantes. La siguiente, por favor. Miren, qué sorpresa, yo creo que el teletrabajo, que ya existía tal vez de una forma muy pequeña, de un día para otro, muchos de nosotros llegamos a este tema, esta experiencia del teletrabajo, que de acuerdo a lo que vemos, vino para quedarse, con sus ventajas y lo que yo llamo con sus horrores, con sus problemas, que cada uno lo vivió, que lo conoció y que nos recuperamos. Pienso que debemos aprender de lo pasado y evitar repetir los errores como ese tema tan sencillo de separar el tiempo personal y el tiempo de trabajo. Yo creo que esta es una cosa importante. Experiencias personales, tal vez les podría decir, mire, desarrollar lo que llamamos la teleergonomía, porque ya no podíamos entrar en los puestos de trabajo, ya no podíamos entrar en las empresas,
Entonces, obviamente, ¿qué teníamos? Que desarrollar una metodología diferente y desarrollamos esta parte de la teleergonomía. También comentarles, en la pandemia nació lo que nosotros y ustedes, algunos de ustedes ya han intervenido, esta nueva forma, aprovechar esta forma de comunicación. Entonces pudimos desarrollar este programa digital de radio, que lo llamamos Ergonomía para Todos. Y que realmente, miren, para nosotros como organizadores de este programa ha sido una gratísima sorpresa que fue y nació en la pandemia. La siguiente, por favor. La pandemia desnudó definitivamente la realidad de la salud pública, pienso que a nivel mundial. Ecuador, Colombia, México, creo que no fueron la excepción. Y yo creo que con todos sus actores, la salud pública, esa salud pública que ya venía con problemas, ya estaba enferma crónica, la pandemia definitivamente sacaron todos sus problemas de una forma mucho más visible. Pienso que el personal sanitario, médicos, enfermeras, etcétera, se los llevó al límite de su capacidad. Realmente creo que muchos hemos dicho que son héroes, pero realmente la historia realmente les va a valorar en toda su dimensión. La ergonomía debe y deberá ayudar a cuidar al cuidador. Creo que eso es importante. Ahora, con todas las consecuencias de que van a llevar nuestros compañeros del personal sanitario, yo creo que la ergonomía va a ayudar a mirar cómo definitivamente el hombre y su capacidad, sus limitaciones, y también tendrá que ayudar la ergonomía en esta seguridad del paciente en esta época también post-COVID. El reto más grande, yo creo que es cómo la ergonomía va a apoyar al sector sanitario para realmente crecer, desarrollarlo o mejorarlo. La siguiente, por favor. Otro reto de la ergonomía, y definitivamente que la pandemia afectó, y afectó precisamente en donde más nos duele. Mire, cómo quisiéramos estar junto a ustedes en Medellín, estar compartiendo. Yo creo que una de las cosas que más nos limitó es el hecho de no tener el acercamiento, este distanciamiento por salud, esto que no poder estar cerca de familiares, amigos. Yo creo que esto fue el factor más grande que afectó la pandemia. Y esta afectación a nivel de la salud mental, en todos los ambientes, en los ambientes más complejos, yo creo que fue un tema importante a considerar. Revisaba, una de las cosas interesantes es que, por ejemplo, miren, los operadores de vuelo en Europa que tuvieron COVID van a ser nuevamente revalorados totalmente desde cero para mirar si sus capacidades están de acuerdo a el tema de sus funciones o de tanta complejidad como el manejo de una central de vuelos. Siguiente, por favor. Yo quisiera como ver el futuro de una parte positiva. Yo creo que finalmente la pandemia nos enseñó es que existimos para algo más que para trabajar. Existimos para algo más que para trabajar. Creo que la pandemia nos enseñó a dar un sentido más a nuestra vida. Creo que muchos trabajamos demasiado y vivíamos menos. Pienso que la ergonomía debe buscar nuevamente ese equilibrio de la vida, ese equilibrio entre la demanda y el requerimiento. Pienso en positivo, que a futuro tendremos más que vivir y también trabajar. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Quisiera tenerles virtualmente y físicamente, pero reciban el cariño desde acá de Ecuador. Y yo creo que estuve a tiempo. Francisco, muchísimas gracias. Qué cálido todo lo que nos has transmitido, como siempre, muy amigable y muy profundo y muy profesional. Muchas gracias.
Muchas gracias, Francisco. Nos pusiste a pensar, amigo. Un abrazo virtual. Aquí voy yo. Entonces, Emilio, adelante. Buenas tardes. Ay, ya se nos llenó este salón, estaba como todo así. Voy a hablar ahora de lo que nosotros entendemos por trabajo en casa y que nos ha planteado. No sé si algunos de ustedes estuvieron esta mañana conmigo, voy a hacer un resumen ejecutivo de la conferencia de esta mañana, porque precisamente es una respuesta de nosotros como empresa a la pandemia. Esto surgió porque pues nosotros inicialmente entramos aquí, en una nueva realidad. Nosotros teníamos muy bien definido qué hacíamos los ergonomistas en los puestos de trabajo, en actividad, decíamos, entre comillas, ¿cierto? Entonces, en el trabajo considerábamos todos los aspectos físicos, como lo decía por allá, lo tocaba Victorio, ¿cierto? Y el Pareto, como hablaba el profesor Jairo, era que la ergonomía, el 80% de la ergonomía que se aplicaba en las empresas es para desórdenes musculoesqueléticos, que afectan precisamente los procesos productivos y la calidad de vida del trabajador. Pues es lo que más genera incapacidades, es lo que más genera alejarse del puesto de trabajo. Entonces nosotros, bendito sea Dios, se me fue toda. Como ergonomistas teníamos esta visión, ¿cierto? Las posturas, cómo se sienta, cuánto se sienta, cómo compensa. Entonces era como lo principal, ese 80%, esa ergonomía buscaba eso, ¿cierto? Y nosotros, de pronto, por allá, cuando empezamos a mirar el fenómeno del sistema, a través de un sistema de vigilancia epidemiológico para prevención de desórdenes musculoesqueléticos, nos pusimos a ver, a veces, hombre, realmente los puestos los mejorábamos y hacíamos toda una cantidad de cosas en función de eso, y de pronto la gente seguía enferma. No pasaba nada. Entonces teníamos que ir allá, al otro lado, en donde la persona se recuperaba, en reposo, en su casa. Y en su casa tenía también igual tareas, mantenimiento del hogar, cuidado de la familia y procesos mentales. Y a veces tremendamente más demandantes que estos de aquí. Entonces decíamos, perdón, tenemos que llevar la ergonomía a la casa también. Tenemos que hacer eso. Pero aparte, eso eran casos que decíamos, después de que primero pasábamos este filtro y después decíamos, este tipo no hay que aliviar. Este quiere seguir enfermo. Pues ese era el cuento. Y entonces nos poníamos a mirar en su casa, y entonces en su casa ya aparecen otras cosas. En su casa cómo se sienta, cómo se acuesta, qué actividad física hace, qué hace en su casa para recuperarse. Pero vino una nueva realidad y nos dijeron, esto y esto se van para acá. O sea, no una nueva normalidad, porque lo he oído mucho. No, es que la nueva normalidad, no, esto no es normal todavía, esto está muy lejos de ser normal. No, estamos a años luz de ser de que esto que estamos nosotros viviendo ahora sea normal. Vamos a aprender, estamos aprendiendo. De hecho, con este programa que nosotros montamos, entonces, ¿qué esperábamos nosotros? Nosotros esperamos un mes, que esto se va, no, tranquilo. No, nos pusimos a estudiar y nos devolvimos en la historia y nos dimos cuenta de que esta vaina iba para largo. Y entonces, pero de todas maneras,
el resto del mundo, el resto de las personas y los que tomaban decisiones, pues esperaban que durara un mes, esperaban que durara 2, esperaban que durara 3 meses después, nada, esta vaina peor. Y y la cantidad de gente muerta y la cantidad de gente que se recuperaba, que sobrevivía, que después de pasar por una UCI seguían vivos, pero ¿en qué condiciones? Y eso todavía se plantea. Después del COVID, ¿cómo queda la gente? ¿Cierto? Entonces, nosotros montamos un programa desde allá, en julio, en mi empresa, montamos un programa que es la ergonomía, el trabajo en casa, una visión desde la ergonomía. Y entonces montamos precisamente esta charla y empezamos a tratar de meter la ergonomía en las casas. Y es lo que pensamos que fue una buena idea. Explicábamos exactamente, no he podido, explicábamos cómo esta ergonomía, qué era la ergonomía, entre otras cosas. Porque la palabra ergonomía, para todo el mundo, hombre, ergonomía en sillas, ya. Por donde vos trabajas, Nacho, ya, ergonomía en sillas, ¿cierto? No todo ese conjunto, no esa visión holística en la cual se consideran todos los aspectos cognitivos, sociales, organizacionales, ambientales, no, que es realmente lo que la ergonomía busca. Por eso nosotros tenemos esta visión sistémica. Los ergonomistas en estos momentos estamos obligados a pensar de manera sistémica y pensar en todo, no solamente en esto, en la máquina, usarla con facilidad, en ese ser humano, allá nos dedicamos, allá desde el punto de vista de ergonomista y médico, nos pusimos a ver, oíste, ¿qué podemos hacer con una persona que estamos pasándola de un puesto de trabajo, de un sitio en donde se movía, en un sitio en donde pues, se tenía un grado de libertad un poco más amplio, a una casa? Se nos han aparecido de todos los calibres. Y entonces todo esto, con condiciones, con ruido, con iluminación, con temperatura, en un contexto que ya no es laboral, perdón, se vuelve laboral y doméstico. O sea, me juntan todo en el mismo paquete, en el mismo sitio, en donde está toda la familia, en donde empiezan a buscar soluciones de manera desesperada, donde hay un computador, donde si son tres muchachos que estudian, un papá que trabaja y una mamá que trabaja, se supone que un computador es insuficiente, porque es la única manera de uno relacionarse con el exterior. Y entonces empezamos a mirar todos estos aspectos. Y a través de ese computador de pronto nos conectamos con las familias y decimos, bueno, generamos un programa, ese programa lo transmitíamos así como me hizo pensar ahora nuestro amigo ecuatoriano, Francisco, a través de su programa de radio, pues nosotros teníamos un programa que todos los martes y los jueves, 2 horas por la mañana los martes y 2 horas por la tarde los jueves, hablábamos de eso, con base las diapositivas iban cambiando sutilmente y sobre todo que iban cambiando porque era el público, inicialmente pensamos, vamos a meter la ergonomía a los trabajadores que están en la casa y que no hemos llegado a compartir aquí, que no hemos llegado a trabajar con ellos en sus puestos de trabajo, porque estábamos demasiado dedicados a esos factores, esos trabajos críticos, a esos donde las cargas musculoarticulares eran muy altas, ¿cierto? Entonces ya llegamos a todos. Somos 8.000 trabajadores y aproximadamente se quedó solamente, acuérdense que estoy hablando de una empresa que es una empresa pública, que tiene que ver con la luz, con el agua, con el gas, ¿cierto? Con la recogida de la basura, con todo ese cuento. Lo hace la empresa, lo hacemos nosotros.
Entonces se quedó afuera, solamente se quedaron más o menos los operativos esenciales. Y se generaron lo que se llaman unas burbujas de trabajo, porque entonces eran tres personas encargadas de determinada tarea, y había unas otras tres por allá metidas en su casa, no podían salir, estaban absolutamente confinados por si de pronto alguno de estos se enfermaba. Entonces la burbuja salía, el enfermo y los demás a confinamiento para que no estuvieran contaminados de pronto también, y entraban los otros a reemplazar. Bueno, se generó toda una cantidad para garantizar de que había continuidad en el servicio. Sí. Entonces, generamos esto, empezamos a explicar la ergonomía. Teníamos ya montados unos programas, entonces esos programas los recordamos a través de este espacio, y entonces ya entendieron muchos por qué había sitios, era raro, en un programa que se llamaba Preparación para el Trabajo. Y preparación para el trabajo es que usted llega a su puesto y no se sienta a trabajar de una vez, sino que se llega, y todos los que llegan a tiempo y los que van a salir a hacer su tarea afuera, se reúnen, y hay un fisioterapeuta o un educador físico que durante unos 10 minutos o 10 a 15 minutos les hacen una movilización de todos y cada uno de sus pedazos de los grupos musculares, musculoesqueléticos, de los segmentos corporales que van a utilizar, ¿cierto? Entonces nos permitió llegar a todos con eso y recordar lo que tenían que hacerlos, y la esencia de las pausas activas, los elementos de compensación. Eso no es malo, eso es bueno, pero entender que la ergonomía es solo esto es terrible. No. Esto hace parte, este es un pedacitico de la ergonomía, igual que la preparación para el trabajo. Entonces, y sobre todo le dedicamos mucho rato a crear esto, conciencia corporal. ¿Qué es lo más desconocido que tenemos los seres humanos? Tú estuviste esta mañana por allá oyéndome la historia. ¿Qué es lo más desconocido que tenemos los seres humanos? A mí como médico, esta diapositiva me ha servido todos los años que ustedes quieran. Esta diapositiva mi gente la está viendo desde en empresas públicas desde hace 26 años, pero yo me gradué y empecé muy ligero a dar charlas y a hablar con la gente, y esto se me apareció, y esto es fantástico porque los hombres estamos demasiado relacionados con las máquinas y las cuidamos, pero pues es que es mi inversión, ¿cierto? Es mi inversión. Mi carro, mi moto, lo que sea, tiene palancas, junturas, cierres, motores y cables, y esas vainas, si se daña, por Dios, tengo eso, el mecánico, todos esos arreglos que tengo que hacer. Pero mi cuerpo, que tiene palancas que son huesos, junturas que son articulaciones que están diseñadas para mantenerse junticas a través de unos ligamentos, unos cierres de seguridad, y unos motores que me mueven, que se llaman músculos, que transmiten su fuerza a través de los tendones, que son los cables. Entonces, esto era importantísimo, y ha sido importantísimo generar conciencia corporal. Y mostrarnos y recordarnos que somos seres que nos movemos en 3 dimensiones. Si bien nosotros el 80% de los movimientos los realizamos sobre un plano que se llama sagital, flexiones y extensiones, pero hay un plano frontal que es el de desplazamientos hacia los lados, y hay un plano transversal que es el de las rotaciones, y que precisamente por no conocer esto y por no saber hacerlo, muchas veces estamos precisamente cayendo en desórdenes musculoesqueléticos y sufriendo por ello. Entonces, ¿qué más nosotros teníamos que pensar? Teníamos que pensar en transmitir el autocuidado. Le dedicamos a través de este proceso, de este programa que los martes y los jueves realizábamos, hablábamos de respirar, y le dedicábamos un buen tiempo, de hidratarse,
que es tan importante y que se nos olvida tanto, no nos acordamos sino cuando tenemos sed, y resulta que cuando tenemos sed ya estamos deshidratados de una manera significativa. La gente bajó la actividad física, la bajó aproximadamente, algunos estudios, algunos trabajos muestran 50-60% de actividad física, y fuera de eso sentados, y fuera de eso sentados frente a una pantalla, y no solamente sentados frente a una pantalla, sino la cantidad de horas, porque era trabajar 8 horas frente a una pantalla, 8 o 9 horas, comunicarme con los demás a través de 1 o 2 horas más de pantalla, van 11, y fuera de eso, divertirme y relajarme por viendo una película, Netflix o cualquier cosa, otras 2 horas, entonces vamos con 13, 14 horas de pantalla. ¿Y el cuerpo dónde? ¿Y yo dónde? Y había que recobrar el cuerpo. Entonces hablamos precisamente de eso, del autocuidado, ¿cierto? Y cómo podía en la casa realizar su propio mantenimiento. Entonces eso, miren todo lo que se logró a través de un programa de comunicarnos 2 veces en la semana con las familias, ya no era el trabajador. Miren lo que toqué por allá, que da para hablar mucho rato, un solo computador para toda una familia. Entonces todo este mensaje llegó a las familias. Y pues hombre, con unos números interesantes, en julio que empezamos y marzo que hicimos un corte importante, todavía estamos y con otras le hemos metido más gallitos, pero no es el momento de tocarlos porque este es el análisis que hicimos, 57 sesiones de 2 horas y con una asistencia de 4.228 trabajadores, importante, cubrimos más de la mitad de la población, supimos de eso. De manera que, miren ustedes, es una manera, llegamos, ¿y qué va a pasar ahora? Y es que va a llegar, ya empezamos a reencontrarnos, ya empezó a volver la tropa, y entonces estamos entrando, y ya se está viendo gente que lo primero que hacen es mirar su puesto de trabajo y decir, oíste, a ver, ¿cuál es la ergonomía aquí? A ver. Pero ya saben, ya tienen la palabra ergonomía puesta aquí. Y la tienen ellos y sus hijos, y me imagino los peladitos poniendo mechas en la escuela y en el colegio, esta vaina va a acabar conmigo, y la señora en la casa diciendo, bueno, ¿y esta casa qué? Y hasta ahora no conozco el primer comedor ergonómico, y las sillas son todas igualitas, y las mesas son todas igualitas, y entonces la gente, pues, que le tocó irse a trabajar al comedor, casi todo el mundo lo primero que buscó fue la mesa del comedor, y pasaron montones de cosas, y entonces la mesa del comedor servía para comer, entonces aquí levante todos sus checheres, quite el computador de ahí, venga para acá, sentémonos, comamos, vuelva a poner el computador. ¿A quién le toca el computador en este momento? A los muchachitos que están en la escuela, vuelven los muchachitos de la escuela. ¿Cuándo trabaja el papá? Muchas veces después de las 10 de la noche, para hacer las cosas que tenía que hacer con el trabajo. O sea, tremenda cantidad de problemas se nos han presentado, y de adaptaciones y de ideas. De manera que esa estrategia organizacional tuvo que contar con el compromiso de la gerencia y de la gente, y pensamos que esto apenas empieza. Esto apenas empieza porque el cambio pues, va a ser para aclararles a los anteriores, ya acabé, para aclararle a los compañeros que estaban aquí, que hablan de teletrabajo. Teletrabajo y trabajo en casa son distintos aquí en Colombia. Teletrabajo es toda una forma que está reglamentada y que tiene una legislación específica para que la gente vaya a teletrabajar. Entonces tiene controles ergonómicos y tiene muchas cosas que realmente no es váyase a trabajar a la casa y punto. No, tiene condiciones. E incluso tiene nuevos contratos. Hay nuevos contratos, no para pagarles menos, sino para considerar toda una cantidad de aspectos legales que significa que la persona trabaje, teletrabajo, puede ser en su casa o en otra oficina, ¿cierto? Trabajo en casa, eso es otra historia, es otra cosa diferente.
y listo. No, final. Emilio, muchísimas gracias, muy amable. Qué buen ejemplo acá justamente en Plaza, en Medellín directamente, todo lo que se ha logrado hacer. Bueno, continuamos con Diego, bienvenido, qué bueno estar acá contigo. Tienes la palabra. No te escuchamos, Diego. No te escuchamos. No tenemos tu audio, está, ahora sí. Estaba el icono del... ¿Me escuchas, Diego? No te escuchamos a ti. ¿Me escuchan ahí? Muy pasito. Hola, Volumen. ¿me escuchan ahí? Sí. Ok, perfecto. Hola, Bueno, ahora sí. gracias. Buenas tardes a todos. Hoy fui víctima de la tecnología en el trabajo. En la mañana conectarme con ustedes en la presentación que tenía preparada para ustedes, pero afortunadamente ya me cambié de sede y estoy ya en sintonía con ustedes. Los saludo a todos, veo un panel de amigos aquí acompañándonos hoy. Es muy grato estar conversando con ustedes. La situación que nos ha tocado vivir, incluso como ergonomistas. Entonces, yo redondeando este cierre, quiero dar unas ideas adicionales a las que han expresado aquí mis compañeros, que estoy completamente de acuerdo, y que lo voy a resumir en un pequeño video que encontré de una de las plataformas tecnológicas que habla de precisamente el retorno a la nueva normalidad, como ellos lo han denominado, ¿cierto? Y básicamente nos convertimos en un mar de emociones y sentimientos frente a una amenaza que era real. No es nada extraño para la humanidad que tengamos pandemias. De hecho, ustedes y yo hemos sabido cursar varias de ellas, incluyendo la pandemia de los trastornos musculoesqueléticos, que no tiene tan buen community manager como tuvo el COVID, la COVID, ¿cierto? El coronavirus tuvo mejor difusión. Yo quiero traer a colación un estudio que encontré muy interesante de la Universidad de Washington, con una de sus startups, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, que tiene una información muy interesante que les voy a compartir aquí. Esta es un comparativo, un cuadro comparativo. Me cuentan si la están viendo en este momento. ¿Sí? Vemos el link. No ven el... a ver, perdón, 2 segundos, me salgo de la compartir y vuelvo a compartir, porque me parece muy importante que ustedes vean esta parte. Ahora sí, espero que sí. Parece que sí, sí, ya. Bueno, entonces miren, pues esta institución que básicamente recopila la información estadística de la mayoría de las patologías reportadas a los sistemas de salud, y hace unos estimados. Miren lo que encuentran. Aquí está definida como todas las patologías de la población colombiana reportadas por el Instituto Nacional de Salud, ¿cierto? Este recuadro que les estoy señalando aquí con mi cursor hace parte de los trastornos musculoesqueléticos que están descritos como las patologías más relevantes en la salud de los colombianos, ¿cierto? El dolor de espalda, el dolor del cuello, la osteoartritis y otros desórdenes musculoesqueléticos que se están allí en este grupo, en este pequeño recuadro. Miren, esta es la información del 2019. Y si ustedes se dan cuenta, el dolor de espalda era más o menos el 1.6%
de las patologías que se presentaban en aquel entonces. Miren lo que ocurre 30 años después. Ya el dolor de espalda ya no tiene el 1.6, sino el 2.5%. Esta información que les estoy mostrando en estos gráficos fue una información de 1 o 2 años anteriores a la pandemia, ¿cierto? Si ustedes ven, por ejemplo, en el recuadro inferior, ya vemos trastornos que tienen que ver con la salud mental de los trabajadores y de las personas en Colombia, y miren la tasa tan significativa que tenemos de ansiedad y de depresión. Y esto les garantizo que el próximo año que hagan la publicación, el Instituto Nacional de Salud mande sus estadísticas, se va a ver directamente impactado en sus indicadores por lo que nos ocurrió laboralmente, ¿cierto? De población laboral, vamos a tener unos cambios bastante significativos que van a ser una oportunidad de oro nunca vista en la historia de la humanidad para los profesionales que estamos en el área de la salud y seguridad en el trabajo, ¿cierto? Entonces, hubo dos opciones y es muy importante, yo sé que todos ustedes están enteramente familiarizados, hubo dos alternativas, uno era o el teletrabajo o el trabajo en casa, a quienes les tocó asumir las condiciones de manera abrupta y sin prepararse, y los otros, los que tuvieron que continuar con las cadenas productivas, ¿cierto? Pero sí o sí hubo un periodo de receso obligatorio para todos, ¿sí? ¿Y qué pasó? Ya el doctor Emilio lo mencionó, ya el doctor Victorio lo mencionó, ya encontramos que lo que nos ocurrió fue la verdad y la esencia real, es un reto para la fisiología del trabajo. Lo que ocurrió durante la pandemia fue un fenómeno globalizado de desacondicionamiento físico de los trabajadores. Bastante grave, ya lo dijo el doctor Emilio, porque cada vez vamos a encontrarnos a trabajadores que tienen una peor condición para enfrentar sus condiciones y sus circunstancias de trabajo de manera habitual, ¿cierto? Entonces, lo que antes llamábamos un atleta industrial, pues ya no es un atleta porque ya no está entrenado, ¿cierto? Y cuando hablamos de desacondicionamiento físico, estamos hablando de un deterioro metabólico y sistémico asociado a la poca movilidad, ¿cierto? A la poca movilidad y al desuso en general de todos los sistemas. Y se ven afectados todos los sistemas, ¿cierto? Ahora ustedes han visto que después de que las personas sufren, después que las personas sufren un cuadro de COVID, muchos quedan con un síndrome, el síndrome post-COVID, ¿cierto? Y se ha visto, por ejemplo, una alteración cardiovascular muy importante, personas que no éramos hipertensas, posteriormente a tener el contagio con la COVID, quedamos hipertensos, ¿cierto? Trastornos respiratorios, muchísimos, trastornos nerviosos, trastornos osteomusculares. Y hay uno muy importante que poco se menciona y que tiene que ver con los trastornos endocrinos, ¿cierto? Y es tan importante esto de la fisiología del trabajo, pues porque vamos a encontrar, por ejemplo, que después del COVID, no solamente por las circunstancias de quienes sufrieron y padecieron la enfermedad, sino por el desacondicionamiento propiamente dicho, encontramos unas alteraciones en muchas personas, por ejemplo, la producción hormonal, ¿cierto? La hormona paratoidea, en la mayoría de las mujeres están haciendo muchos estudios. En la Universidad de Massachusetts leí uno recientemente donde mostraban que los niveles de secreción de hormona paratiroidea habían disminuido entre un 3 y un 12% en las personas, y ustedes tienen que entender que esta hormona está ligada con la absorción del calcio. Entonces vamos a tener unos trabajadores que por nuestras legislaciones tendrán que ser ocupacionalmente expuestos durante mucho más tiempo, serán trabajadores más viejos que tendrán unas condiciones en su maquinaria que no le van a favorecer, ¿cierto? Está también identificada la disminución de la tolerancia a la glucosa.
hay un asunto muy importante que va a afectarnos a nosotros como especie, y es que han encontrado que hay una alteración en la espermatogénesis, por ejemplo. Entonces es probable que tengamos problemas de fertilidad a largo plazo en los adultos jóvenes post pandemia, ¿cierto? Entonces el asunto de la pandemia va a ser mucho más impactante de lo que esperamos, ¿cierto? Porque hay cosas que todavía falta por estudiar, cosas de la fisiología del trabajo que todavía no han sido ampliamente analizadas, y además no se ha hecho la difusión adecuada, pero que en última instancia van a afectar a todos los trabajadores, ¿cierto? Entonces, no me voy a quedar mucho en esta, voy a tratar de ser mucho más porque les quiero contar que a raíz de todo el fenómeno de la interrupción de los procesos productivos, y una vez se logró reincorporar a la población laboral, aquí les traje una parte de una película muy bonita que me encanta para explicar la repetitividad y esto, de Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Ocurrió un fenómeno a nivel mundial que venía pasando en los últimos 30 años, ¿cierto? Cuando se empezó a describir el fenómeno de la producción y el incremento de la productividad, y empezamos a utilizar estrategias y metodologías como los análisis de tiempos y movimientos, pues claro, hoy necesitamos ser muchísimo más productivos, porque toda la economía a nivel mundial tuvo un bajón que requiere un esfuerzo mayor para que se recuperen las organizaciones. Y eso hizo que una de las estrategias que se adoptaran es el incremento en la frecuencia. Las velocidades en los sistemas mecanizados los han incrementado, y obviamente las máquinas no trabajan solas, ¿cierto? Entonces habrá un impacto muy importante en el trabajador, que les recuerdo, es un trabajador, un atleta industrial que viene con baja condición. Entonces, el nivel de preparación es menor, pero el nivel de las exigencias será mayor. Además, muchas empresas diezmaron su personal por las circunstancias laborales y por las circunstancias económicas, y a los pocos trabajadores les recargaron las funciones de aquellos que despejaron, ¿cierto? Que desalojaron o despidieron de su trabajo. Y por tanto, se generan nuevos retos para nosotros desde la ergonomía, y tenemos que buscar el equilibrio entre nuevas formas de trabajo y los objetivos del negocio, ¿cierto? ¿Es difícil de lograr? Sí, puede ser que sea difícil de lograr, pero no es un imposible. Y para eso nosotros nos preparamos y nos hemos formado durante mucho tiempo para poder proponer acciones eficientes y que logremos rápidamente volver al nivel no solamente de la condición física de los atletas industriales, sino que también el negocio siga siendo productivo como se requiere y como lo requiere la sociedad. Pero en última instancia, no podemos olvidar que siempre tenemos que tener en el punto focal que tenemos que buscar es el bienestar del empleado. Pasó una cosa muy importante, porque era considerado como una alternativa poco eficiente, y fue desmitificar el trabajo en casa, ¿cierto? Ya muchas empresas, muchas organizaciones han descubierto que para ellos es mucho más rentable trabajar así, pues porque no tienen una población ocupacionalmente expuesta dentro de sus instalaciones, ¿cierto? No se toman su café, no gastan su agua, su electricidad, su papel higiénico. Entonces, yo creo que, como mis compañeros de panel, estoy de acuerdo que estas metodologías llegaron para quedarse, ¿sí? Y muchas de las alternativas que tenemos vienen desde la tecnología. Yo creo que soy de los ergonomistas que más disfruta las implementaciones tecnológicas, aunque a veces nos hacen pasar malos ratos y nos juegan en contra. Sigo pensando que las herramientas tecnológicas favorecen que nosotros hagamos un trabajo de un segundo orden, ¿cierto? Una mirada de un segundo orden. Ahora, por ejemplo, tener casas inteligentes fue fantástico para poder ajustarnos
en lo que tiene que ver con el trabajo en casa o el teletrabajo, quienes ya lo han organizado e institucionalizado de esa manera, ¿cierto? Y los sistemas de comunicación nos han permitido acceder de una manera eficiente a entornos y lugares que antes hubiera sido imposible. Yo, por ejemplo, en este momento me encuentro con estudiantes de posgrado en salud y seguridad en el trabajo. Ellos están compartiendo este panel conmigo de otra manera y a través de la tecnología. Si no fuese así, no lo pudiera haber logrado, ¿cierto? Entonces creo que nos abrió muchas puertas. Ahora, para el trabajo como ergonomistas, y pues de aquí en adelante voy a hablar de mi caso puntual. A mí me gusta utilizar la tecnología cuando hago evaluaciones de puesto de trabajo, y lo tradicional es la mirada del primer orden, como la vemos aquí. Estamos en el puesto de trabajo y con una cámara fotográfica tomamos nuestros registros, pero yo realmente encuentro un complemento muy útil, la mirada del segundo orden, ¿cierto? Y es salirme del entorno del observador y ver un panorama más completo, donde a veces dejo de percibir la información y logro a partir de las tecnologías lograr unos mejores resultados. Miren, esto que era imposible, era un inaudito técnico. Incluso pues yo estoy casado con una médica que está encargada de la formación de nuevos médicos. Era un imposible pensar en la formación de personal de la salud a través de la distancia, y la historia nos dio una bofetada y nos hizo entender que sí era posible, ¿cierto? Hay algunas habilidades que obviamente no serán posibles de adquirir, ¿cierto? Pero pues es preferible en aras de la resiliencia tener unos niveles de formación, de información adicional, y que posteriormente se tengan que implementar a través de las prácticas presenciales. Francisco les contó, si alguien se vio afectado, impactado y mejorado a mi forma de ver, fue en los puestos de trabajo que tienen que ver con educación, ¿cierto? Aquí está, por ejemplo, este es un caso muy interesante de mirada de tercer orden que se puede lograr a través de la tecnología. Miren, esta es una de las clases que grabamos para los estudiantes para que hicieran análisis de puesto de trabajo. Miren que a través de la tecnología se puede lograr información muy importante que me puede servir y ayudar para tomar una decisión. Miren, a través de la distancia, con sistemas como este que les estoy mostrando, yo puedo entrenar a una persona en un puesto de trabajo distante, y yo desde casa puedo estar viendo lo que él está viendo, ¿cierto? Yo le puedo dar instrucciones remotas y él puede hacerme vivir la experiencia desde lejos. Entonces, yo creo que la tecnología nos dio una serie de herramientas que llegaron para quedarse. La realidad aumentada, la realidad virtual, sistemas de evaluación. Yo sé que ustedes conocen estos sistemas de evaluación. Uno envía a algunas empresas fotografías o videogrametrías de sus puestos de trabajo, y ellos hacen un análisis en tiempo real y nos envían los resultados. Bueno, yo creo que esta nueva realidad llegó para quedarse. Tenemos que seguir siendo resilientes, y los primeros llamados a ser resilientes. Ya estoy terminando, ya me despido. Entonces, nosotros, los ergonomistas, tenemos un rol fundamental en este momento, los profesionales de la salud y seguridad en el trabajo, porque vamos a tener muchos trabajadores enfermos y vamos a tener nuevos retos en cuanto a el impacto del trabajo en los trabajadores de la salud. Les agradezco mucho haberme invitado, la atención a mis colegas de panel, a Victorio, Francisco, a Emilio, a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron. Muchas gracias. Diego, muchísimas gracias. Has tocado temas muy interesantes y como siempre nos has ampliado la visión que, como hemos evidenciado todos, la tecnología es la que nos ha permitido estar hoy acá algunos y muchos otros a distancia. Igualmente la educación creo que va a cambiar sustancialmente. Cuando antes hacíamos simplemente un evento, una clase para unos
Ahora la podemos hacer para miles si quisiéramos en un momento. Bueno, ahora abrimos, les pedimos que exactamente, que se pongan todos en cámara para abrir el conversatorio. Tenemos unos 50 minutos para hacer un conversatorio bien interesante. Yo quería comentar varios temas. Evidentemente, las personas se dieron cuenta que no tienen que ir todos los días a la oficina para realizar su trabajo. Que si tienen el hijo o un familiar con alguna situación, se pueden quedar en casa y atender a ese familiar, pero igualmente cumplir con su trabajo. Eso es una gran ventaja. Pero también la empresa se dio cuenta que no tenía que fiscalizar a sus trabajadores con hora nalga, que perfectamente podían desarrollar su trabajo a distancia. Pero como hemos visto, evidentemente la parte social es muy importante. A todos nos gusta ir a tomar el café y a charlar un rato con los colegas, tener una reunión y discutir sobre temas informalmente. El simple hecho de ir a almorzar es una oportunidad también con los colegas, y muchos otros detalles de la socialización son muy importantes, así como también verse físicamente para tomar ciertas decisiones. A veces uno como que no está seguro si a distancia va a ser tan fácil verle los gestos a todos, pero estamos comenzando a entender que es posible. Adicionalmente, detecté algo que yo quiero confirmar con Victorio. ¿Tú diste tu charla estando de pie? Afirmativo. Me di cuenta porque yo lo hago. Yo hace muchos años trabajo de pie, porque como hacemos tantas actividades sentados y mi trabajo en la silla, pues me di cuenta que la alternativa es o semisentarme o trabajar de pie. Entonces muchas veces llega una parte y me dice, siéntese. No, no, gracias. Como tanto tiempo estoy sentado, aprovecho y estoy de pie esperando a que me atiendan, etcétera. Pero quería hacer esa observación porque detecté que él estaba dando la charla de pie, como yo lo hago también muchas veces. Emilio resaltó la parte holística. Nos hemos dado cuenta que ahora somos más conscientes. El hecho de que fueran a nuestra casa a revisar nuestro puesto de trabajo, de que se viera la necesidad de llevar la silla de la empresa a la casa, de llevar algunos accesorios ergonómicos para mejorar esas condiciones laborales frente al computador de tantas horas que además se extendieron. Ya no eran 8, sino eran 10, 12 horas, porque claro, atendíamos otros aspectos, pero debíamos cumplir con la tarea. Definitivamente entonces la conciencia nos va a permitir seguramente seguir trabajando, ahondando en la ergonomía. La gente ya comenzó a comprender la importancia de esto, y que no solamente la ergonomía es laboral, la ergonomía aplica a muchos otros campos que nos van a ser de gran utilidad. Importantísimo diferenciar el teletrabajo y el trabajo en casa. Importantísimo tener en cuenta que hay trabajadores que ya venían laborando con un portátil, con la versatilidad de un portátil, venían laborando en la sede principal de la empresa, en otras sedes de la empresa, en otra ciudad, donde clientes, donde posiblemente proveedores, y a través de la ergonomía pueden mejorar las condiciones que tenían de simplemente estar encorvados frente a un portátil, y que con algunos accesorios podían mejorar esa condición, porque se vuelve permanente ese trabajo en los otros puntos, pero que también hay que tenerlo en cuenta, porque en ergonomía el problema es cuando se vuelve frecuente la acumulación de esas posturas frente a un portátil. Importantísimo lo que se menciona respecto al desacondicionamiento físico. Claro, estamos tanto tiempo sentados, dejamos de caminar. Yo les cuento, yo no fui una persona de las que se quedó en casa. Yo estaba solo con mi hijo, y pues ¿quién más hacía el mercado? Pues yo. El primer día dije, voy a cocinar. Entonces, llamada a un amigo, llamada a mi novia, mi amor, ¿cómo se hace el arroz?
mi amor, es que yo sé hacer posiblemente lo básico, pero pues no voy a comer todos los días lo mismo. Entonces, a ver, hoy voy a comer papas. ¿Qué opción hay para hacer las papas? Entonces, papas cocidas y después las asas en el perol. Mañana, tajadas de plátano. Y entonces era una oportunidad para hacer una pausa de estar frente al computador. Ella además tenía un perro y ahora que vivimos juntos, entonces me di cuenta que sacar al perro es otra oportunidad que aunque no me gusta, tengo 3 momentos en el día, si ese día no hay nadie más que lo saque, para salir. Y son 10 o 15 o en la mañana son 20 minutos en que tanto el perro hace su ejercicio como yo hago alrededor del parque unas vueltas, hago unos estiramientos y voy haciendo una meditación que me apresta para afrontar el día. Bueno, yo quisiera entonces abrir el conversatorio y que ustedes opinen sobre estos aspectos. ¿Quién quisiera comenzar? Levante la mano. Ah, ¿te refieres a nosotros cuatro? Claro, ustedes. Aquí estaba yo intentando ensamblar todo, como todas las ideas que han llegado, todo lo que nos ha caído aquí. Ver cómo poner en su justo lugar todo. Cómo en este gran sancocho que se volvió nuestras vidas, ponerle una pizca de todo. El concepto de pizca es esencial para la buena cocina, para que nos quede bueno este sancocho. Porque es que esta vaina, esto, a ver, es que lo dicen y lo dice Diego muy claro, es verdad, esta realidad virtual llegó para quedarse, ¿cierto? Pero espérate un momentico, pero llegó para quedarse, pero no para reemplazar todo lo demás. Estaba yo pensando en eso, así como juntando los fichitas así como en la cabeza, y decís vos, ve, me tocó ya sacar un perro, que no lo había hecho nunca. Eh, y, y eso es esencial. O sea, eso es esencial, que estés caminando, que estés poniéndote en contacto con la naturaleza, que estés, o sea, todo lo que se nos quitó, todo lo que perdimos en ese tiempo que nos obligó la pandemia a estar encerrados. Es que no había necesidad, pues era simplemente leer las noticias de la cantidad de gente que estaba muriendo para uno decir, de aquí no salgo. Y muchos, pues no hubo gente que en el trabajo le dijeron, no, usted tiene que venir. Entonces dijo, prefiero renunciar a ir a exponerme a morirme. Entonces muchos incluso se salieron solos y se encerraron para sobrevivir, y con toda razón. ¿Cierto? Y te tengo un caso, un amigo cercano con el cual me había distanciado antes de la pandemia. Y me dijo, Nacho, no se imagina la depresión en la que caí. ¿Ah? Ahí va mi historia. Miren, y hay cosas que dicen, es que todo puede ser reemplazado. Entonces a mí me hablan mucho es que la medicina también llegó para quedarse. Entonces dije yo, la telemedicina llegó para quedarse. Bueno, respeto que ciertas cosas de la medicina sí se pueden hacer vía pantalla, conversando y todo eso. Pero la esencia de la medicina, que es tocar al paciente, porque ustedes sí bien saben que cuando van a un sitio en donde un médico no se pone en contacto con ustedes, sino que se sienta detrás de un escritorio y ustedes le dicen lo que tienen y él va hacia todo en un programa y les extiende un papel, tomes esto, ustedes dicen, oíste, y por eso pagué. O sea, la esencia de mi medicina, qué pena, la esencia de mi medicina está en el contacto con el ser humano. En, 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 en ese, en, ese, en ese hecho de palpar a alguien, de transmitirle a alguien, de saber si te duele aquí o no te duele aquí, si te hundo o no te hundo, si te transmito la certeza de que lo que vos tenés claro es tu rodilla, mira, hago esta maniobra y tal cosa. O sea, todo
todo de lo de nosotros, la parte más importante de la medicina se basa en la interacción con los demás seres humanos. A través de una pantalla. Y pues en mi caso personal, una de las cosas que más me alteró fue precisamente eso. Pues, yo no fui capaz de cobrar ni una sola de las conversaciones que tuve con los pacientes por teléfono. A mí me parecía absurdo. Me decían, es que eso es telemedicina. Entonces, dígame, ¿cómo le lleno el tiquete? Como, no, nada. Cuando nos volvamos a ver, ya conversaremos. Y tomamos todas las precauciones y tomamos toda la bioseguridad necesaria y nos disfrazamos. Y todavía en estos momentos yo pues no me reconocen porque soy ese señor que va vestido de blanco, todo tapado, con no se le ven sino las gafas. Los reconocemos por los ojos. Muchos me dicen, oíste, háblame para ver si sos vos. Que no venían desde antes. No sé, a ver, dale la pizca a este cuento, dale la justa medida a toda esta historia. ¿Qué sí y qué no? ¿Hasta dónde vamos a aprovechar la tecnología? ¿Hasta dónde sabiamente vamos a aprovechar la tecnología? Porque los seres humanos somos lo que somos, porque somos gregarios, porque el ser humano no era el ser más dominante, más fuerte, ni más veloz, no, el ser humano para llegar a ser la especie dominante tuvo que echar mano de la sociedad, tuvo que echar mano de eso, de un montón de cualidades que solamente se realizan cuando uno se junta con otros. Y tenía que aparecer la empatía, y tenía que aparecer la honestidad, y tenía que aparecer un montón de detalles que hicieron que nosotros, los seres humanos, pudiéramos estar gregarios, en grupos, interactuando, y por eso nos volvimos dominantes, sin ser los más fuertes. Nos volvimos dominantes sin ser los más veloces. Nos volvemos dominantes teniendo la vulnerabilidad que tienen los seres humanos cuando nacen. Si no hay alguien que los cuide, chao. Teniendo la vulnerabilidad que tenemos cuando nos estamos acabando. Si no hay alguien que nos cuide, más lejos nos vamos. O sea, miren esas caras. Y eso no se puede hacer a través de una pantalla, mano. Eso no se puede hacer por la virtualidad. Eso se hace viviendo con la gente al pie. Por eso somos dominantes, porque fuimos gregarios. Y en estos momentos tenemos un revoltivo en la cabeza del berraco. Bueno, ¿y aquí cómo vamos a salir adelante pues con todo esto? ¿Alguna opinión, Francisco, Victorio, Diego? Bueno, lo interesante de este conversatorio es que cada uno de nosotros tiene una formación que nos ayuda a compartirla con el público que nos escucha. Y en este caso, en el ejercicio profesional después de la pandemia, es decir, yo estuve 4 meses prácticamente encerrado y luego empecé a salir de a poco a las empresas a las cuales damos el servicio. Empezábamos a ver eso justamente como el video que pasó don Diego, donde había un temor más a la enfermedad, al contagio, que al evento en sí que estaba cada uno teniendo en sus hogares. Y me refiero precisamente a las preguntas de la perspectiva laboral, porque si bien es cierto, las organizaciones se han adaptado a este cambio, hay muchas personas que todavía no logran hacerlo. Y para muestra un botón, mira, el próximo domingo cambiamos el horario de verano aquí en México, se retrasa 1 hora. Mucha gente opina que desde que se hace esto a mediados, fines de marzo, vivimos 1 hora adelante y nunca se adaptan cuando sabemos que fisiológicamente el humano es capaz de adaptarse a ese cambio. Pero en la mente de las personas no existe ese chip
que les haga esa condición. Entonces, en el tema de la pandemia está sucediendo algo similar, porque por un lado estamos viendo al trabajador con sus capacidades, habilidades, experiencia, talentos. Por otro lado está la organización con sus turnos más prolongados, con su disminución del headcount, con nuevas metodologías, herramientas, equipos, etcétera. Están los elementos propiamente dichos del entorno de trabajo, sea en casa o sea en la empresa misma, donde las tareas o las actividades se han modificado por el tema de controles sanitarios, donde la gente tiene que portar sí o sí todo ese bagaje, ese uniforme que anteriormente no cargábamos. Y al final está el ambiente laboral, propiamente dicho, con los agentes físicos, químicos, biológicos, los factores ergonómicos. A mí no me cabe la menor duda de que este cambio favorece, yo lo veo de manera prospectiva y proactiva, porque favorece el trabajo de nuestra actividad como ergónomos, combinada con la actividad primaria que cada uno de nosotros tengamos en la salud, en el diseño, en la ingeniería, pero que definitivamente en la charla que nos precedió Gabriel García Costa, me pareció fenomenal porque él hace un análisis muy sucinto de lo que es en sí la ergonomía, el ejercicio de la ergonomía. Y quiero cerrar este comentario porque a partir de que en México en el 2018 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación 2 normas, la 035, factores psicosociales, y la 036, ergonomía, factores físicos o ergonomía física. Muchas empresas quieren sí o sí cumplir con lo que dice la reglamentación. Sin embargo, son muy pocas las que están impulsando este cambio como una cuestión cultural, como algo que realmente permee hacia la organización, como una cuestión innovadora, cultural, que agregue valor. Y bueno, mientras eso siga sucediendo, vamos a tener trabajo los ergónomos, porque no solamente es la silla o no solamente es la iluminación. Yo creo que el más me gustó a mí poner al final lo que yo les comenté como, déjame lo pongo aquí en mi pantalla, donde dice que el más seductor de los predicadores es el ejemplo, el más eficaz de los correctores es el conocimiento. Y yo agrego, ¿sí?, de que la palabra ilustra, pero el ejemplo arrastra. No sé cómo se dio cuenta Ignacio de que yo estaba parado, pero decimos acá en México que en la casa del herrero asadón de palo, yo tenía problemas de columna, tengo una hiperlordosis, donde sentado era mortal. Pero a partir de que combino parado sentado es fenomenal. Me encanta cuando hago home office. Ahora he estado saliendo mucho tiempo y yo extraño mi estación de trabajo en los hoteles porque ahí es improvisar. La moraleja del cuento es que nadie es profeta en su tierra y dar como corolario final de que estos eventos que han ustedes a través de estos 25 años están llegando a sus bodas de plata, Emilio, Merce, todos los que congregan esta Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental. Es un trabajo genial, fenomenal. Lástima que no haya oportunidad de llegar a ese evento presencial y abrazar, como ustedes dicen, cogerte la mano, darte lo que todos hacemos aquí. Es muy rico. Ya tendré oportunidad porque en diciembre próximo estaré por ahí y entonces sí, nos tomaremos unas heladas. Muchas gracias. Así será, Victorio. Muchas gracias. Ibas a decir algo, Francisco, ¿cierto? Sí, sí. Yo creo que yo podría resumir tal vez esta nueva mirada a futuro de la ergonomía con 2 palabras, que sería oportunidad y equilibrio. Y un poco esto la, la pandemia nos enseñó. Miren, el tema de la oportunidad, porque al estar encerrados, definitivamente teníamos que seguir, ¿ya?
y verle como una oportunidad. Bueno, en el caso personal, pudimos desarrollar ciertas estrategias que, como yo les comentaba en la charla, por ejemplo, desarrollar el tema de la evaluación a distancia, desarrollar el tema de la difusión a través del programa de radio. Entonces, yo creo que sí, cuando uno mira esos problemas, les gira y los ve como una oportunidad, yo creo que van a ser positivos. Y la segunda, creo que tal vez la más importante, es que a muchos, yo creo que a muchas personas y trabajadores en el mundo, la pandemia es un pare, o sea, tenga un espacio y un poco recapitular, decir, bueno, ¿qué estamos haciendo de nuestra vida? Tener ese sentido realmente de nuestra vida. Y como hablaba la economía, que busca ese equilibrio, ¿ya? Entre las demandas y las capacidades de las personas. Entonces yo diría que ese equilibrio que buscamos es que el trabajo sí está bien, pero también, ¿qué más? Más allá del trabajo. Entonces, yo creo que la ergonomía como retos, coincido con mis compañeros, hay muchísimo de aquí en adelante por hacer. Creo que los campos, cada vez, si teníamos antes campos, ahora se han multiplicado los campos de trabajo. De manera que yo creo que van a faltar manos para poder mirar y construir esos puestos de trabajo más sanos, más efectivos, pero sobre todo más humanos. ¿Sí? Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Francisco. Excelente. Diego, cuéntanos. Activa, Diego, el micrófono. Activa. Diego, Diego, ¿estás ahí? Da 3 golpes y estás ahí. Ese es el cuento que se... Activen ahí. No tenemos, Estás no te desactivado escuchamos. el micrófono, parcero. Como les conté que estaba en clase aquí con un grupo de estudiantes, les tenía el sistema de audio conectado para que ellos los pudieran escuchar atentamente. Y pues quiero cerrar como estas 4 intervenciones de ustedes al respecto con las oportunidades. Primero, pues podemos llegar a más personas. Nos da la oportunidad de masificar mucho el mensaje, ¿cierto? Entonces yo creo que esa labor preventiva que tiene la ergonomía en el mundo puede tener mayor eco en este momento. Retomo una actividad que me ha parecido muy interesante, que yo sé que en otras oportunidades hemos tratado y ahora lo está haciendo Francisco con sus amigos en la Sociedad de Ergonomistas del Ecuador, con ese programa que hace una difusión muy interesante de la ergonomía como estrategia de prevención, no solamente para contar experiencias, porque pues nos ha servido de manera enriquecedora para que cada uno de nosotros que hemos tenido la oportunidad de participar en este programa compartamos nuestras experiencias, sino que además lleguemos a un público más masivo buscando el mensaje, como les dije, de la prevención. La otra gran posibilidad que yo veo es que hemos podido llegar a unos espacios y a unos mercados que antes era imposible, ¿cierto? Yo ahora estoy haciendo trabajo, he tenido la oportunidad de compartir escenario con Victorio allí en México y hemos tenido la oportunidad de hacer trabajo presencial, pero yo desde casa venir a generar informes, a estructurar información y la compartimos a través de las redes. Entonces, creo que, como les dije en mi participación, esta realidad llegó para quedarse, llegó para hacernos más eficientes, llegó para potencializar las oportunidades que tenemos y creo que vamos en buen camino. La ergonomía tendrá mucho trabajo, tendrá muchos retos porque vamos a tener una población con unas complicaciones y dificultades nuevas asociadas al uso de la tecnología, por ejemplo, y que cada vez nos presentarán mayores oportunidades. Muchas gracias aquí. Diego, muchas gracias.
efectivamente mencionas algo importante y es que llegamos a más personas y asimismo podemos masificar el mensaje. Yo creo que definitivamente, insisto, las personas ahora son más conscientes de la importancia de la ergonomía y podemos comenzar entonces a optimizar el mensaje y a aplicar la ergonomía en otros campos donde no se le había visto o la necesidad. Las empresas pensaban que la ergonomía es la silla y la pausa activa y no sé qué, pero vemos que el sistema ahora puede funcionar mejor con la ayuda de la ergonomía. Si trabajamos de manera integrada, ahora podemos seguramente generar mejores resultados. Entonces la ergonomía tiene, como está en su esencia establecida, orientada a atender todo el sistema. Y ahí entramos en algo que es la ergonomía organizacional. Si la cabeza es consciente de la importancia de la ergonomía, eso le puede dar un valor mucho mayor a nuestra intervención y asimismo le podemos hacer un gran aporte sobre todo a las grandes empresas. Respondiéndole a Victorio, ¿cómo me di cuenta que él estaba de pie? Porque yo siempre les enseño a mis estudiantes, diseñadores y ergónomos, ustedes deben ser muy observadores. Cuando ustedes van a revisar un puesto de trabajo, ustedes deben primero observar esas actitudes, esos gestos, esas posturas y preguntar, ¿y usted por qué hace esto? ¿Y por qué Pedro hace esto y Juan, aunque parece que sea lo mismo, lo hace de esta otra manera? Entonces, esa capacidad de observación que nos es de gran utilidad en la ergonomía, pues yo desde muy temprano en mi pregrado la he utilizado y como soy usuario de la postura semisedente y bípeda frente a una mesa de altura variable en casa, pues me di cuenta que por los movimientos que realizaba Victorio, él estaba trabajando de pie. Entonces, justamente quería comentar sobre ese aspecto y sobre otro que mencionó Emilio, y es el trabajo frente a la mesa del comedor. La mesa del comedor es una mesa donde solamente se realiza una actividad corta si la comparamos frente a la actividad de estar frente al computador. Pero como en muchos hogares era donde estaba el espacio y podían colocar, conocí el caso de colegas nuestros, Nacho, y es que tengo a mis 3 hijos en la mesa del comedor, no hay otro espacio, porque ahora los espacios son más reducidos y en el cuarto no cabe un escritorio. Entonces yo pensaba que de pronto a futuro los arquitectos podían evaluar la posibilidad por esa necesidad si las habitaciones pueden tener un espacio suficiente para que haya una mesa por lo menos de 90 por 60, que ya es un espacio donde uno puede trabajar con su computador. Pero hablando del caso de la silla del comedor, íbamos a comprar, como ahora vivo con mi novia, entonces ahora mi esposa, entonces íbamos a comprar las sillas del comedor. Y yo no acepté una silla que no tuviera curvatura lumbar. Evidentemente no iba a aceptar una silla con el espaldar rígido, porque estoy ya tan bien acostumbrado a tener una silla de oficina con curva lumbar, que como me gusta leer el periódico sobre de la vieja época, mientras desayuno, por ejemplo, o después de la comida, tomarme ese tiempo viendo la información, los artículos, entonces pues prefiero una silla con curvatura lumbar. Entonces ahí es un ejemplo donde cuando fui a adquirir otro elemento de casa, dije, pero con estas mínimas condiciones, por lo menos con cojín lumbar o con curvatura lumbar. Sí, para mí también fue muy agradable, por ejemplo, la invitación de Francisco a su programa de radio. Me sentí además muy afortunado de poder llegar a poblaciones
Esa fue la perspectiva que yo tuve. No, en realidad, y me disculpo, no estudié dónde queda, qué tan importante es Loja de pronto en Ecuador, pero yo sentía lo siguiente, que le estaba llegando a gente a la que yo posiblemente desde Bogotá nunca le llegaría mi mensaje, pero fue tan fácil y tan interesante hacer esa y muchas otras charlas que se dieron durante el confinamiento, que se abrieron nuevas posibilidades. Y también detecté otro espacio, personas de cierta edad que no estaban muy familiarizados con los computadores, se comenzaron a acercar porque vieron la posibilidad que podían hablar con sus familiares simplemente a través de estos medios, y sabemos cómo hicieron múltiples reuniones por Zoom y fue una herramienta muy valiosa. Entonces, ahora vemos a la gente de cierta edad también con mayor facilidad usando el celular para comunicarse. Entonces se acercó esa tecnología hacia otras poblaciones, lo cual también hay que hacerlo con cuidado, como también sucede con los niños, porque ahora los niños, o en esa época de la virtualidad, ahora ya están volviendo a la presencialidad, los niños estaban virtualmente frente al computador y luego estaban o en los descansos chateando, jugando, o sea, mucho más intenso el trabajo, la postura frente a pantallas, celulares, tabletas, equipos. Cuéntanos, Victorio, entonces, ¿el trabajo de pie te ha beneficiado por tu tema de espalda? Mira, de hecho, además del tema postural, para las mujeres que lo escuchen lo siguiente en dato duro, cuando uno está parado quema 3 veces más calorías que cuando está sentado. Y además el trabajo cognitivo se refuerza más cuando uno está parado. Yo lo ejecuto, la lectura de correos, la atención de llamadas telefónicas. Cuando estoy por teléfono, manos libres, me desplazo, tengo vista al mar. Entonces, pues igual, me es muy cómodo, me es muy práctico estar de pie. Excelente, muy bien. Acabas de tocar un punto. Por un tema de COVID de mi esposa, en enero ya tuvo muy temprano, hace un año, en enero, perdón, este año, tuvo COVID y quedó muy afectada. No alcanzó a llegar a UCI, pero quedó muy afectada y el clima, el frío de Bogotá no le es benéfico. Y teníamos la oportunidad de ir a Santa Marta y pues fue una gran bendición que probamos primero, perdón, cerca de Bogotá, una población que se llama Icononso, a ver cómo le iba con la tierra caliente, con el clima más agradable. Y fue inmediato, simplemente llegamos y ella feliz, ahí estuvimos 4 días y después dimos el paso a ir a Santa Marta y el hecho de poder trabajar, porque igualmente estamos dentro de 4 paredes trabajando, pero poder girar la cabeza y ver esa belleza es lo que ha permitido la tecnología, estar en contacto, ella dando clases, yo atendiendo mis actividades cotidianas, atendiendo clientes, haciendo cotizaciones, orientando a proveedores, ayudando, asesorando a adquirir productos, normalmente. Tanto que además por unos días nos llevamos a nuestros hijos y ellos igualmente atendieron sus clases estando a 50 metros de la playa. Entonces esto nos abre perspectivas muy interesantes que posiblemente a futuro transformarán la forma de vivir y de realizar nuestras actividades. Claro que sí, Nacho. Hay gente que quiere preguntar. Bueno, ¿alguna pregunta, perdón? Buenas tardes, yo soy María Cecilia Plestet, profesora de la Universidad de Antioquia, profesora de planta desde hace 46 años. Pero además tengo una gran experiencia con lo que es la educación a distancia. Les voy a poner 2 ejemplos rápidamente. No sé si conocen Cali, pero todos los edificios patrimonio de la ciudad y algunos patrimonio nacional de la Plaza de Caicedo los hizo un arquitecto que estudió por correspondencia con un arquitecto italiano. Y todavía hoy
son patrimonio de la nación. Pero además el ingeniero que creó toda la maquinaria de la represa de Anchicayá y toda la maquinaria del acueducto de Cali lo hizo después de haber estudiado, fue uno de los primeros estudiantes de las escuelas Hamilton norteamericana, lo hizo por correspondencia. Y la única vez que vio a un profesor fue el día que recibió el título en la embajada en Bogotá. Conozco las dos historias porque el uno fue mi papá, el del acueducto, y el otro, el padrastro de mi mamá. Entonces, la educación a distancia y la pandemia, yo creo que eso nos está diciendo, oiga, se les olvidó el pasado positivo. Ninguno de nosotros estudió con Radio Sutatensa, pero Radio Sutatensa lo cerraron porque era demasiado peligroso para el gobierno que tuviéramos el campo educado. Australia educó a toda su ruralidad a través de helicópteros que tiraban bolsas en el desierto o en los escampados. Las familias recogían lo que decían las cosas, le enseñaban a sus hijos, volvían y ponían las cosas en las bolsas, de nuevo venía el helicóptero, recogía la bolsa y así estudiaban. O sea, la educación a distancia no es algo nuevo. La pandemia nos está diciendo, aprovechen que ahora la tecnología es todavía una mejor herramienta. Y yo estoy de acuerdo con Victorio, hay que pararse para dar clase, pero hay que hacer un truco, poner el computador alto para poder que se vea el cuerpo que de verdad acciona como si estuviéramos en una clase. Yo en la universidad enseño interpretación de conferencias, o sea, consecutiva, simultánea con audífonos y todo. Y una de las cosas que nos ha tocado hacer desde hace 40 años es hacer interpretación por teléfono. Es decir, el señor llega a una inspección de policía diciendo me robaron, pues tratando con señas de decir pasaporte cero, tiquete cero, entonces llaman a la de Antioquia, la profesora que sabe alemán. Entonces uno es, sí, pásame el señor, él cuenta, pásame al policía, él cuenta, tan. Hace 40 años eso no era normal. Hoy simplemente le decimos, gracias, haga una videollamada y chismoseamos los tres al tiempo. O sea, hay que ser capaces de aceptar que el mundo está cambiando, pero además climáticamente está cambiando mucho. ¿Y ustedes no tienen que ver en la ergonomía también con la temperatura? Pues nos está matando este frío. Entonces podríamos, no, es en serio, si hiciéramos un conteo de frío, o sea, de la temperatura, está demasiado bajita para la temperatura natural de un ser humano. Y no decimos nada, y nos aguantamos, y eso es muy malo. Además, estos aires acondicionados no están haciendo circulación de aire. Bueno, yo también soy del Comité de Salud Ocupacional y Riesgos Laborales de la Universidad de Antioquia, pero quiero agradecerles, para mí, de estos 2 días, lo que ustedes han trabajado sobre ergonomía es lo mejor que ha habido en estos 2 días, por 2 razones. Primero, porque nos hace conciencia de lo que tenemos que proteger en nuestros propios espacios. Y segundo, porque nos da idea de cómo poder luchar en nuestro espacio para que hayan cambios. Y eso es fundamental. Miren, las sillas de las escuelas, de los colegios, de las universidades, son tortura china. O sea, si uno le quiere hacer maldad a alguien, déjelo sentado 8 horas en esas sillas. No hemos logrado que se cambien. Hay que hacerlo. Hay una cosa que es muy importante ahora y que tiene que ver con esto que ustedes planteaban. Los espacios educativos no son amables, pero es que muchas cosas en la casa de uno tampoco. Como uno corre por la mañana al trabajo, vuelve por la noche, está cansado y se acuesta, se le olvidó el comedor, por ejemplo. Yo tuve ¿cómo se dirá? La precaución de ponerlo a la altura que debe ser
pues desde la silla hasta donde uno come. Yo soy zurda, además sufro de lo que hacen todos los demás que no nos sirven. Pero la silla no me servía para trabajar, entonces se la pedí a la universidad, la Facultad de Educación me la llevó a la casa. Sin embargo, normalmente los comedores no tienen sillas ergonómicas. De pronto las salas, y eso. Entonces sí creo que ha sido pues una tarea muy bonita. Y le apuesto algo, profe, que le gano en edad. Así que yo creo que es importante que nos actualicemos. De verdad, yo cumplo 70 el próximo año. ¿Vio? Le gané. Bien, ¿qué quiero decir con esto? La pandemia nos está diciendo, humanidad, piensen en su futuro, cuídense, porque no va a ser la única. Pero hay una pandemia peor y es la sordera de los humanos que tenemos en nuestro entorno. El que no escucha lo importante que es cuidar el cuerpo. Ah, no, a mí qué me importa, usted es mi trabajador. Si se reventó de malas. Uno de los aspectos es precisamente, y se los hago como recomendación, llegaron las 5 de la tarde, apaga el computador y el celular. Usted aparece el próximo día. Lo hemos logrado en la universidad, porque antes a las 6 ya tenía que estar haciendo tareas y a las 10 le llegaba el mensaje, esto es para mañana a las 8. Así que les agradezco de nuevo muchísimo. Muchísimas gracias. Tocaste un punto muy importante que quiero resaltar, la ergonomía o la silla ergonómica del comedor. Es que la ergonomía está en todo, no solamente en la silla, es que se piensa que la silla ergonómica es esa silla giratoria, piensan que eso es como si fuera un nombre propio. La ergonomía está en todo, en una silla para una conferencia, en un ambiente amable a nivel de temperatura para una conferencia, en el sistema de transporte, en el diseño de una ciudad, en tantas cosas, en todo aplica la ergonomía y nos da esto la oportunidad, como insisto, de llegar a instancias superiores para que nos tengan en cuenta. Es nuestro deber comenzar a también llevar el mensaje no solo a más amplia gente, sino a más alto nivel. Muy importante esto. Bueno, pues, ¿quieres decir algo más? Indudablemente. Y mire, esa intervención tan sobrada que tuvo la profesora. No sé por qué me retó con la edad. No los aparenta, pues le cuento que no se le ve en esos 70 que va a cumplir en esto. Pero eso es esa actitud. Y eso es lo que estamos tratando de generar, conciencia corporal, desde muchas cosas, desde muchos sitios. Si usted es amigo suyo, si usted conoce su cuerpo, si usted se mira, si usted sabe que tiene espalda, porque se la ha mirado. Con eso reto yo también a todo el mundo. ¿Cuántos se han visto la espalda últimamente? Y me levanta la mano 1 o 2. Y la espalda no la conoce todo el mundo, nosotros no. Y nos duele, se vuelve mi espalda cuando me duele mi espalda, pero cuando duele, no cuando, no la estoy cuidando, no la estoy mirando, no la estoy chequeando. Me recuerdan que es importante, pues, logramos juntar a todos los presidentes de acá, cumplimos 25 años. 25 años está cumpliendo la Sociedad Colombiana de Ergonomía y me llamaron la atención ahí, que por favor, muchachos, que ya se fueron, pues vamos a cumplir 25 años y eso significa un grado de madurez un poquito mayor. Todos estamos preocupados, todos estamos bien. ¿Oíste? ¿Cómo hago para que la ergonomía le llegue a más gente? Fantástico. Yo cuando estaba oyendo lo del programa de radio, yo participaba en un programa de radio hace mucho tiempo y precisamente hablando de medicina deportiva, hablando del deporte, hablando del ejercicio, hablando de lo importante que era moverse,
hablando que lo importante que era, pero hace sus años. No tocó mi edad para no, hace sus años, a través de RCN, con alguien. Me acabas de tocar un punto. Mira, me llamaron hace unas semanas porque una entidad importante de energía quería lanzar un programa, digamos, un poco de masificación de su servicio. Y dijo, voy a comenzar a hacer unos programas a través de esta cadena radial y quiero atraer a mi público que son conductores de vehículos para motivarlos a usar el servicio por medio de temas que les interesen. Y el primer tema fue ergonomía. Fantástico. Que ya alguien en un nivel directivo piense que es un tema que le va a interesar a una población tan amplia como son los conductores de urbanos, públicos y de transporte intermunicipal es muy importante. Muy bien. Hay que, entonces, les recordé ya esto, y hay que tomar lo mejor de todo lo que oyeron. Tomen lo mejor de todos los consejos, porque es importante, de todas las posiciones, porque ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre, decía mi abuelita, y entonces tenemos que buscar ese justo medio. Y tenemos que cumplir con el tiempo, ¿no? Sí, señor. Sí, señores. Muchas gracias a todos, muy amables. Enriquecedora esta experiencia, 2 días llenos de muy buenas noticias. Los invitamos, por favor, caballeros, damas, a compartir sus aportes para mejorar la experiencia en la Semana de la Salud Ocupacional, diligenciando la encuesta que les hemos enviado a sus correos. En el salón principal, Salón Antioquia, en media horita estará Alberto Linero, antes padre, ahora conferencista, para que también, bueno, participemos de una charla muy especial y la clausura de este encuentro. A todos felices, feliz fin de semana, feliz puente. A las 6:15, en 30 minuticos, el padre, como se le conoce, Alberto Linero, conferencista, estará en el Salón Antioquia. Gracias a todos y a todas. Feliz día.